Bien, muy buenas tardes con todos. Ya siendo prácticamente 3:40 de la tarde, vamos a dar inicio a la presentación de la última teoría programada por ustedes en el sílabo, que se titula Neoplasia endocrina múltiple. Yo soy la doctora Susana Cisneros, soy médico endocrinóloga del Hospital María Auxiliadora. Y bueno, vamos a empezar ya con la presentación. Entonces, primero, a manera de introducción, vamos a mencionar que estas neoplasias van a adquirirse mediante una herencia autosómica dominante y estos tipos de síndromes van a ser de baja prevalencia, ¿no? Mm, Debido al avance que se ha hecho en los estudios en la parte de genética, es que se ha podido identificar justamente a estos genes responsables de la producción de esta enfermedad. Entonces, ¿qué cosa o a qué se denomina neoplasia endocrina múltiple? Es aquella aparición de tumores en dos o más glándulas del organismo, ¿no? Y principalmente esto se va a dividir en lo que conocemos como NEM1, neoplasia endocrina múltiple tipo 1, y la NEM2, el tipo 2, ¿no? Esa es su clasificación. Dentro de lo que es la primera, que es la de tipo 1, va a tener una aparición de diversos tumores. A la cabeza de ellos van a estar durante lo que es mayor frecuencia los adenomas paratiroideos. Estos van a estar presentes en más del 90% de las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1. Y el resto le va a seguir en menor frecuencia, ¿no? En segundo lugar, después de los paratiroideos, estarán los tumores gastroenteropancreáticos o simplemente tumores del páncreas, se puede llamar también. En segundo lugar. Y en tercer lugar, va a estar los de la hipófisis, de la pituitaria. Y ya posterior a ellos ya van a estar los tumores más raros que pueden presentarse en la suprarrenal o en el sistema nervioso central. Entonces, esta neoplasia endocrina múltiple tipo 1, de manera sencilla para poder acordarse, va a estar compuesta de las tres P, eso que les he colocado con rojo. La primera P va a corresponder a paratiroides, que va a estar alrededor del 90% de presentación en cuanto a la frecuencia. Es lo más frecuente que se presenta en el NEM1. Y siguiendo en frecuencia, los gastroenteropancreáticos o los enteropancreáticos, que sería la segunda P. Estos en frecuencia son de menor porcentaje, de un 30-70%, a diferencia de los paratiroides. Y la tercera P sería los de hipófisis, no los de pituitaria, que también en cuanto a frecuencia de un 30-40% van a estar. Ahora, en el grupo de los enteropancreáticos o de los gastroenteropancreáticos, ahí en cuanto a frecuencia, a la cabeza va a estar el gastrinoma. Y ya posteriormente le van a seguir otros menos frecuentes como el insulinoma, por ejemplo. Y de los pituitarios, de los hipofisiarios, a la cabeza va a estar en primer lugar el prolactinoma, va a ser el más frecuente. Y ya después pueden ser productores de GH, ¿no? Como los somatotropinomas, en menor porcentaje, un 10%. Y después de estas tres P ya siguen o podrían aparecer tumoraciones en otras glándulas, que es algo menos frecuente. En suprarrenal, feocromocitoma, que ya sería mucho más raro. Este estudio es un estudio multicéntrico que se hizo en Francia y Bélgica en pacientes que tenían neoplasia endocrina múltiple tipo 1. De la totalidad de pacientes, se ve que un 95% de estos presentaban adenomas en paratiroides, ¿no? En porcentajes, ¿no? Como dijimos, más del 90%. En frecuencia le sigue los gastroenteropancreáticos del páncreas, le ponen la segunda P. Y como tercer tumoración en frecuencia, la pituitaria. Ahí están las tres P presentes, ¿no? Entonces, como dijimos, esta entidad, la neoplasia endocrina múltiple, es una entidad de baja prevalencia.
La prevalencia va a ser de 2 a 3 casos por 100.000 habitantes. Y de aquellos pacientes que nosotros podemos encontrar un hiperparatiroidismo primario consecuente de un adenoma paratiroideo, de la totalidad, del 100% de pacientes que tienen hiperpara primario, alrededor de de un 1 a un 18% puede corresponder a esta neoplasia. Igualmente, ¿no? Del 100% de gastrinomas que se puedan diagnosticar, del 16 al 38% pueden corresponder a esta neoplasia, ¿no? Por eso si se detecta esto, hay que tenerlo presente. O sea, dijimos que es de baja prevalencia, es una enfermedad rara, y justamente al ser una enfermedad genética va a estar causada, puede ser por mutaciones de novo o por mutaciones ya heredadas que hemos visto que es autosómico dominante. Entonces, el gen afectado de esta entidad va a ser el gen de la menina, el NEM1, y este gen va a estar compuesto de 10 exones. Entonces, este gen que nos codifica a la proteína menina, esta proteína es una proteína supresora de tumores. Al estar afectada, este gen, esta supresión se libera y por tanto comienza el crecimiento de estos tumores en las diferentes glándulas, ¿no? Y hay muchas mutaciones descritas que se han reportado. Entonces, esta neoplasia endocrina múltiple, como dijimos, principalmente su forma de adquirirlo es mediante la herencia autosómica dominante. Esa sería la mayor parte de pacientes, pero también pueden haber mutaciones esporádicas, mutaciones de no. Y la mortalidad para estos pacientes es alrededor de un 50% si es que estos pacientes no han sido tratados, alrededor de la edad de 50 años. Entonces, este gen, que es el codificador de la menina, va a estar localizado en el cromosoma número 11 en el brazo largo. Y esta menina, como dijimos, es la encargada o bueno, es un supresor tumoral, ¿no? Lo que hace es regular la transcripción, la estabilidad genómica. Al estar alterado el gen, esta supresión ya no se presenta y por lo tanto empieza la proliferación de estos tumores. Entonces, este es el gen del NEM1 que dijimos que estaba localizado en el cromosoma 11, en el brazo largo, ¿no? La letra Q, el brazo largo, y en este sector, ahí es donde vamos a encontrar los exones que corresponden a este gen, ¿no? El gen se llama de NEM1 y la proteína que codifica este NEM es la menina, cuya actividad es suprimir, tener una actividad supresora tumoral. Y la herencia, como ya hemos visto, es autosómica dominante, principalmente, no principalmente. Entonces, para que se produzca esto, hay múltiples mutaciones reportadas, como dijimos, descritas en la literatura. De esas mutaciones puede ser producto de lesiones, producto de inserciones, de punto de corte y empalme en esos exones que se han alterado. Y para que se produzca esta neoplasia, hay una teoría en genética que se llama la teoría de los dos golpes, que quiere decir que el primer golpe o el primer daño se obtiene o se hereda, ¿no? Se hereda del progenitor. Es una primera mutación que ocurre, ese es el primer golpe. Y posterior a eso ocurre un segundo golpe, una segunda mutación, que ya sería una mutación somática, porque es una mutación adquirida. Esta no es una mutación que yo le he heredado. Entonces, al heredar esta y tener una segunda mutación somática, ahí se genera el segundo golpe y ahí es donde se expresa el tumor. Eso es lo que se conoce para la parte de la genética. Entonces, cuando hablamos ya de que este NEM1 es un NEM1 familiar, porque ya hemos detectado el caso índice, o sea, este caso índice es aquella persona que tiene dos o más tumores, ¿no? Principalmente en estas 3P como hemos visto,
y está asociado a un familiar de primer grado que tenga al menos uno de estos tumores clásicos, ¿no? Entonces, si tiene de repente este familiar directo un adenoma en paratiroides y el caso índice tiene un adenoma en paratiroides, un adenoma en hipófisis, ya estaríamos hablando de uno familiar. Entonces, a estos familiares de primer grado se les va a ofrecer el estudio genético, el estudio de cribado, para complementar el estudio de repente de las otras tumoraciones y hacerles el descarte. Y básicamente, pues lo que nos ayuda o lo que nos va a servir hacer el estudio genético es para confirmar este diagnóstico, ¿no? Ya que como hemos visto, los tumores en paratiroides van a ser la primera glándula afectada y por ende la primera manifestación que se presenta en estos pacientes. Entonces, si la primera P corresponde a un adenoma paratiroideo y este adenoma es un adenoma productor, lo que me va obviamente a generar es un incremento de paratormona de PTH y por ende la clínica va a ser de un hiperparatiroidismo primario. Al estar alta la PTH, al tener el hiperpara primario, lo que me va a generar en sangre es el aumento del calcio, ¿no? Una hipercalcemia que puede ser asintomática o también sintomática. Cuando está alto el calcio en la sangre, entonces podemos tener algunas complicaciones, consecuencias de esta elevación. Puede ser la nefrolitiasis, la osteitis fibrosa. ¿Y cómo lo voy a detectar? Con la medición del calcio sérico que va a estar alto y la PTH que va a ser la causante también va a estar elevada, ¿no? La paratormona va a estar alta. La relación en hombres y mujeres es de 1 a 1 y como dijimos, del 100% de pacientes que presenten hiperparatiroidismo primario, hasta un 18% de ellos pueden corresponder a un NEM1. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento es similar, ¿no? Al de un adenoma paratiroideo o de un hiperparatiroidismo primario secundario de un adenoma clásico, ¿no? Porque esa indicación es quirúrgica. Lo que se hace es retirar el adenoma, similar al esporádico. Entonces, si este adenoma de repente tiene en su presentación, tiene la segunda P, que sería, por ejemplo, un gastrinoma, ese gastrinoma va a causar bueno, una úlcera péptica no incrementada por ese gastrinoma, la secreción de la gastrina. El tratamiento entonces para este adenoma paratiroideo va a ser la quirúrgica, o no la extirpación quirúrgica. Y en algunos casos los cirujanos de cabeza y cuello lo que realizan es una paratiroidectomía subtotal, donde retiran 3 de las 4 glándulas y una de ellas le hacen un autotrasplante, ¿no? La colocan de repente en otra zona para que el paciente no quede con un hipopara ya secundario a la cirugía. Y si por A o B el paciente no se puede tratar quirúrgicamente, se podría utilizar un tratamiento médico que se llama cinacalcemia para tratar la hipercalcemia. Aquí, por ejemplo, vemos un estudio donde en pacientes con NEM1 que tenían hiperparatiroidismo, para esa hipercalcemia han usado el cinecalcet. Entonces los pacientes al inicio del estudio, donde dice acá pre, tenían los valores de calcio sérico corregido más altos y a estos pacientes se les administró el cinecalcet y se observa la reducción de los valores de calcio, el cual fue significativo. Claro que fueron de todas maneras pocos pacientes porque pues la prevalencia de este tipo de entidades es baja. Entonces, ya dejando de lado a la primera P que hemos dicho, el adenoma paratiroideo, vamos a hablar ahora de la segunda P, del NEM1,
que sería el enteropancreático o gastroenteropancreático, ¿no? La P de páncreas. Estos tumores gastroenteropancreáticos ya van a ser en menor frecuencia a diferencia de los adenomas paratiroideos del 30-80% en este caso. Y como dijimos, dentro de todos estos tumores, el principal de ellos va a ser el gastrinoma. Estos son tumores pequeños y en los gastrinomas van a estar caracterizados en la parte de la clínica por presencia de úlceras recurrentes, ya que la producción del ácido gástrico de la gastrina es marcada. Y esto es lo que se conoce como el síndrome de Solinger-Erickson. De repente lo hemos escuchado antes. Estos gastrinomas pueden de repente en el tiempo generar metástasis a nódulos peripancreáticos. Y el diagnóstico, bueno, va a ser con la medición de la gastrina en ayuno. El tratamiento obviamente va a ser principalmente quirúrgico, no hay que retirar esa tumoración. Entonces, esas úlceras recurrentes en el cuerpo gástrico, la aparición de estas úlceras en el tracto superior gastrointestinal, va a ser lo que se conoce como el síndrome de Solinger-Erickson, en la parte de la clínica. El segundo en frecuencia de los gastroenteropancreáticos después del gastrinoma sería el insulinoma. El insulinoma por clínica lo que nos va a producir es la hipoglicemia. Y para hacer el diagnóstico, yo voy a encontrar, al hacer la medición, la insulina, el péptido C y la proinsulina alta. A diferencia del insulinoma, que es un insulinoma esporádico, aislado, este que es proveniente del NEM1 se presenta a edades más tempranas. Y puede ser un único insulinoma o pueden ser múltiples. Y el diagnóstico, bueno, a la cabeza sería quirúrgico, pero si de repente esa no es una opción porque puede ser irresecable por la localización, ya se podría optar por las opciones médicas como el diazóxido o como el octreotide, que es un análogo de la somatostatina. Y ya en menor frecuencia, después del gastrinoma, del insulinoma, ya tenemos al glucagonoma, al lipoma, cada uno de ellos con sus características clínicas, ¿no? El glucagonoma hay pérdida de peso, hay eritema migratorio, y los lipomas irían más con diarrea, con hipocalemia, aumentando las concentraciones del BIP en sangre. Esta era entonces la segunda P, el tumor enteropancreático, pero así como tenemos esos tumores gastroenteropancreáticos funcionantes, como el gastrinoma y insulinoma a la cabeza, pueden estar presentes y simplemente no producir nada, ser no funcionantes. Ahora, estos tumores se aconseja que se deben resecar, se deben retirar cuando el tamaño es mayor a 2 centímetros. Y la tercera P dijimos que era el adenoma en pituitario, en hipófisis. Primera P entonces para tiroides, segunda P gastroenteropancreático, tercera P pituitario. Este pituitario en promedio estará presente del 15 al 50% de los casos, y de estas adenomas el más frecuente es el prolactinoma. De esta tercera P, de estos adenomas pituitarios, el más frecuente es aquel que secreta prolactina. 60% de ellos secretan prolactina. Ya en menor frecuencia podrá ser productor de GH, ¿no? De somatostatina. La clínica, entonces, al ser secretor de prolactina, como ustedes de repente ya han escuchado en anteriores clases, es la menorrea, la infertilidad, la lactorrea, depende, ¿no? Y el tratamiento médico, al ser un prolactinoma, a la cabeza estará la cabergolina. Como segunda línea se podrá usar rodoquiptina, pero cabergolina estará de primera línea. Y si, por ejemplo, se tratase de una acromegalia, ¿no? Que es en frecuencia el segundo, se podrá utilizar un análogo de somatostatina como el octreotide, aunque hay alternativas de nueva generación como los análogos
como el anreotide, pasirriotide, que ya son nuevos medicamentos, ¿no? Que están reemplazando al opioide. Y finalmente, si no es un prolactinoma y es un productor de repente de ACTH o el del mismo GH, el tratamiento es quirúrgico, como los adenomas superficiales esporádicos que se conocen, ¿no? Si por A o B no fuera posible hacer la resección transesfenoidal o transcraneal, el abordaje no es posible porque de repente invade carótida, eh, ya finalmente se puede utilizar por la terapia. Ahí me ha hecho una pregunta. Dice, en la paratiroidectomía subtotal, no logro ver la carita. En la glándula que implanta, ya. Sí, algunos lo colocan en la región del antebrazo, los cirujanos de cabeza y cuello. En esa zona lo suelen colocar. Más que nada porque puede ser que el paciente al retirar las cuatro glándulas nos haga una entidad que se llama el síndrome de hueso hambriento. Entonces, para evitar esa complicación, se deja una de ellas o por lo menos tres cuartos de una de ellas para evitar esa complicación. Y entonces estamos terminando acá de los adenomas, finalmente la radioterapia, ¿no? Gracias, Camila, por tu participación. Quiero avanzar y no sé qué pasa. Ya. Y pasando ya a las 3P, ya en menos frecuencia van a estar presentes estos tumores que pueden ser en el timo, los tumores carcinoides o los angiofibromas. Pero estos ya serían los menos frecuentes en comparación a los tres primeros presentados. Puede estar en el timo, puede estar en la suprarrenal. Y claro, ¿no? Al ser una entidad donde se presentan varios adenomas en diversas glándulas, el seguimiento es complejo porque hay que hacer el estudio para cada una de las glándulas que está afectada, ¿no? Más o menos, ¿cómo se podría hacer este seguimiento? Ahí se salió mi puntero. Entonces, claro, si presenta clínica de hiperparatiroidismo por ese adenoma productor, se puede medir para hacer el screening, el seguimiento, el calcio y la paratormona. ¿A qué edad se debe empezar? A la edad de 8 años, ¿no? Un niño. Si es un tumor en adenohipófisis, la medición que se debe hacer es de los más frecuentes, ¿no? Dijimos que los más frecuentes era la producción de prolactina y en segundo lugar de la hormona de crecimiento. No se mide GH, sino lo que se mide es la hormona efectora que es el IGF-1. Esto sí, el screening o el seguimiento es desde los 5 años. Y en imágenes, claro, para adenohipófisis, lo más recomendado es hacer la resonancia de silla turca o de hipófisis con contraste. Y así, ¿no? Por frecuencia, el insulinoma también, hacer la medición de insulina, proinsulina y la glucosa. Ya a los 5 años también se recomienda el inicio del screening. Y ya de acuerdo en frecuencia, estos son los menos frecuentes, ¿no? Gastrinoma o otros tumores. Ahora, dejamos de lado ya el NEM1 y pasamos al NEM2. Este NEM2 va a estar clasificado de la siguiente manera: en NEM2A, NEM2B y el carcinoma medular de tiroides familiar. El NEM2A va a tener como tumor principal a la cabeza el carcinoma medular de tiroides en alrededor del 90% de frecuencia y prevalencia de los tumores que pertenecen al NEM2A. El segundo, el que le sigue, es el feocromocitoma y ya finalmente el adenoma paratiroideo. Y en el NEM2B va a estar también presente a la cabeza el carcinoma medular de tiroides, pero además del feocromocitoma va a estar asociada a otras anormalidades, como vamos a ver.
Entonces, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, aquí lo que va a estar afectado es el protooncogen RET. En el tipo 1 dijimos que lo que está afectado es el gen MEN, el MEN1, y por ende afecta la proteína menina. En este caso va a estar afectado el protooncogen RET. Igualmente la herencia de cómo se obtiene es autosómica dominante, y aquí este gen va a estar localizado en el cromosoma 10, igualmente en el brazo largo. Este, este NEM2, que dijimos que se clasificaba en 2A, 2B y carcinoma medular familiar, el 2A va a tener 4 subtipos. Es más que nada para conocimiento, el 2A clásico y el que está asociado a otras entidades como el líquen amiloidótico o el que está asociado a enfermedad de Hirschsprung. Entonces el gen RET, el que es el responsable de causar el NEM2, este gen RET va a estar codificado en el cromosoma 10, en el brazo largo del cromosoma 10. Y este cromosoma va a estar compuesto de 21 exones, el cual va a corresponder al receptor de tirosina quinasa. El NEM2 dijimos que se clasificaba en 2A, y el del 2A, el principal tumor presente es el carcinoma medular de tiroides. Este carcinoma medular es un tumor neuroendocrino, ya que se produce de las células parafoliculares de la tiroides. Y el tratamiento para este carcinoma medular va a ser el retiro total de la glándula con la tiroidectomía total, pero a diferencia de los cánceres de tiroides común y corriente que conocemos, el papilar, el folicular, que reciben yodo, en este caso no va a ser así. Se retira la glándula y el paciente tiene que recibir radioterapia, no yodo, sino radioterapia. Se espera que con la tiroidectomía más radioterapia pues haya una curación de la enfermedad y reducción de la carga tumoral. Si, por ejemplo, tengo un M2A que tiene cáncer de la tiroides y tiene feocromocitoma también asociado, primero se hará el retiro del feocromocitoma. Al obviamente yo hacer la tiroidectomía total, se hace el reemplazo, ¿no? Con levotiroxina, para que el paciente se encuentre nuevamente eutiroideo. Y en el cáncer medular, antes de hacer el retiro, voy a medir la calcitonina. Eso creo que sí les pregunté cuando hicimos el cursillo. La calcitonina es un marcador tumoral para cáncer de la tiroides. Cuando yo retiro la glándula, hago el seguimiento. Me va a servir para un marcador tumoral. Seguimiento del carcinoma medular de tiroides. Entonces, el primero en frecuencia de NEM2A es carcinoma medular y el segundo en frecuencia de NEM2A es el feocromocitoma. Este feocromocitoma ya es el menor porcentaje, un 50% de los NEM2, y este tumor va a estar presente alrededor de la edad de 25 a 32 años, que se va a presentar después de que ya se haya presentado el cáncer medular. No se va a asociar a, este, a esta presentación. Los feocromocitomas, bueno, son tumores que se producen de la médula suprarrenal. Pueden ser de un solo lado, un 50%, pueden ser bilaterales también. Y para el diagnóstico, lo que debemos medir son las metanefrinas. Las metanefrinas fraccionadas se pueden medir tanto en plasma o en orina. Y el tratamiento para el feocromocitoma va a ser retirar la glándula suprarrenal, no la adrenalectomía, que puede ser unilateral o bilateral dependiendo de si este feocromocitoma está localizado en ambos suprarrenales. Obviamente el bilateral va a ser solamente aquellos que presenten en ambas glándulas. Entonces a la cabeza estaba carcinoma medular tiroides, en segundo lugar estaba feocromocitoma,
Y ya un tercer tumor más alejado del NEM2A puede ser el adenoma paratiroideo, que como hemos visto en el anterior, es similar al NEM2, al NEM1, perdón, que puede ser asintomático, subclínico o dar la clínica producto de la hipercalcemia y de la paratormona alta. Ese NEM2A podría estar asociado también a otras alteraciones como vimos, la amiloidosis o la enfermedad de Kitch. Si se trata de este adenoma paratiroideo, el tratamiento es el mismo, es quirúrgico de primera línea, retirar la paratiroides, ya que la hipercalcemia en el tiempo puede generar esas complicaciones, ¿no? La nefrotiasis, la hipercalcemia. Ahí está justo lo que me has preguntado de la paratiroidectomía, ¿no? Se retiran tres a 3,5 glándulas y se autoinjerta en el antebrazo. Y si no se opta por esa cirugía, o de repente como tratamiento puente hasta que se pueda operar el paciente, se puede utilizar los bifonatos como tratamiento médico. Pasamos ya a lo que es el NEN2B, ya mencionamos lo del 2A. El NEN2B igualmente a la herencia es autosómica dominante, a la cabeza está para NEN2B cáncer medular de tiroides, asociado a feocromocitoma, pero además de esta asociación van a haber otras asociaciones, lo cual lo va a hacer diferente al NEN2A. Este tipo de neoplasia 2B sí es de mayor mortalidad y se presenta alrededor de la tercera a cuarta década de la vida. El NEM2B, a diferencia del NEM2A, que aparte de tener el carcinoma medular, que es más agresivo, que se presenta más tempranamente, va a estar asociado a estos neuromas. Estos neuromas que se presentan en la mucosa, en lengua, en labios. Eso es lo que lo va a hacer diferente al NEM2A. Estos neuromas pueden estar en la mucosa, pueden ser intestinales, y el paciente va a tener un hábito marfanoide, una constitución marfanoide. Entonces, para hacer el seguimiento de estos tumores, del cáncer medular de tiroides en este caso, la ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, en la guía que ellos presentan, mencionan que existen unas categorías de riesgo, siendo el A de menor riesgo y la letra D de mayor riesgo. Entonces, de acuerdo al codón afectado, de acuerdo al codón red que está afectado, ¿no? Acá están los números de los codones, se dirá si es de mayor o de mayor o de menor riesgo. Entonces, si estamos hablando de uno de mayor riesgo, o sea, de una categoría D para el ATA, la tiroidectomía, que se hace de manera profiláctica, se debe hacer lo más pronto posible, dentro del primer año de vida, si es necesario, si es posible. El tamizaje para feocromocitomas y a los 8 de edad, 8 años de edad. A diferencia de los otros, por ejemplo, si hablamos de una categoría de riesgo A, la cirugía todavía, la tiroidectomía total se puede postergar hasta a los 5 años de edad. Y el despistaje del tamizaje de parafeocromocitoma alrededor de los 20 años. Y luego, como vimos, una vez al año se hacen los tamizajes. En ese cuadrito habían 4 grupos de riesgo para cáncer medular de tiroides, siendo el A de menos agresividad y el D el más agresivo. Entonces, en todos estas neoplasias, lo importante va a ser el cribado genético que se le puede hacer a los familiares de primer grado una vez identificado el caso índice, ¿no? Porque el caso índice, dijimos, que es el primer paciente que se identifica que tiene 2 o más tumores, al cual ya se le ha hecho el estudio genético haciendo la secuenciación del exoma. Y la búsqueda o este cribado nos va a servir para poder encontrar familiares de primer y segundo grado que puedan tener la neoplasia. Entonces, finalmente, ya como conclusiones, vamos a mencionar que los NEM, que las neoplasias endocrinas múltiples, van a ser adquiridas mediante la herencia autosómica dominante y debido al avance que hemos tenido en biología molecular, en la parte genética, los mensajes
bioquímicos es que se ha podido detectar todas estas mutaciones y poder hacer los seguimientos y los tamizajes correspondientes a estos pacientes. Esta es la última diapositiva. Gracias. Esta es la última diapositiva. No sé si, gracias. No sé si tienen alguna pregunta, así como su compañera, tal vez, si no, de repente por chat, tal vez se les puede contestar, o si pueden prender su micro, también no hay problema. Así que es la última, que de repente ya están con toda la endocrinología encima. ¿Por qué en el antebrazo? Bueno, sí, esa es una explicación que, bueno, yo imagino que el cirujano de cabeza sí podría responder mejor, ¿no? ¿Por qué se coloca en el antebrazo? Eso sí no te podría responder. Les he colocado así con letritas o con esquemas para que se puedan o puedan identificar tal vez las neoplasias que son más prevalentes dentro de cada una de estas entidades y puedan relacionarlo mejor. Si no hay de repente otra pregunta, entonces daríamos ya por terminada su última teoría. Bueno, entonces le deseo que les vaya muy bien en su examen del martes, estudien mucho para su prueba y ya nos estamos viendo. Ya, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias, doctora.